Ya eran más de las 2 de la madrugada cuando, tras dar vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, decidí levantarme para ir por un vaso de agua. Todavía se podían ver las luces de la habitación. Efectivamente, en esa ocasión mi primo Carlos decidió que David se quedara conmigo por un tiempo. Al enterarme de lo sucedido, mi corazón se llenó de tristeza. La esposa le había sido infiel y su mundo se había desmoronado por completo. Después de muchos años de matrimonio, David se vio completamente sorprendido de forma negativa. El hijo de Carlos atravesaba una situación complicada y no podía hacerle frente. Carlos me había rogado que aceptara, insistiendo en que lo hiciera, según me contó Sofía. Requiere un poco de tranquilidad. No estaba familiarizado con David, sin embargo, era evidente que su profundo malestar se debía a la deslealtad de una dama. Habíamos experimentado numerosas desgracias en nuestro hogar. Hace 7 años, sufrí la pérdida de mi esposo, Ricardo. Falleció de manera inesperada a causa de un ataque al corazón a la edad de 60 años. En un instante, nos encontrábamos edificando la vivienda ideal que debía estar lista en un año, pero al año siguiente, todo se paralizó. La partida de Ricardo revolucionó por completo mi existencia. Quedé sin compañía y durante mucho tiempo he llevado este hueco en mi interior. Sin embargo, en estos días la sensación de estar solo me ha afectado de manera más intensa. Anoche fue una de esas veladas especiales. ¿Te encuentras preparada? Esta narración no es común. Se trata de las fronteras borrosas, los sentimientos desbocados y los susurros callados de una revelación que anhela ser revelada. Cada instante de esta experiencia tiene el poder de despertar emociones profundas en tu interior, revelando sentimientos que permanecían ocultos y desafiando fronteras que creías inalcanzables. Si esta es la clase de relato que has estado anhelando escuchar, no dudes en hacer clic en el botón de suscripción y activar las alertas. Para mí, tu respaldo es invaluable. Con calma me encaminé hacia la sala. Observé a David sentado a poca distancia, disfrutando de una película de amor en la televisión. En aquel instante, mi principal preocupación era garantizar que David pudiera disfrutar de tranquilidad durante su tiempo aquí. Sin embargo, desconocía por completo que el destino tenía preparado algo distinto. Numerosos contratiempos estaban ocurriendo y bastaría con un solo movimiento para transformar la situación por completo. David se volteó hacia mí y me preguntó si lo había despertado. La voz que tenía mostraba una combinación de dudas y un anhelo urgente de encontrar un poco de tranquilidad. Me encontraba de pie en mi vestido de dormir, aunque, la verdad, eso carecía de relevancia. En ese momento, experimenté una soledad como nunca antes. Rechacé con amabilidad, sonriendo con ternura. Vine únicamente en busca de agua. En ese instante, la sensación de soledad era tan abrumadora que deseaba que el momento no llegara a su fin. Quizás compartir un rato con David lograría que la noche se sintiera menos solitaria. Quizás ver una película en nuestra compañía podría hacerme sentir que algo en mi vida seguía siendo habitual, que la tranquilidad aún era alcanzable. Acércate, siéntate aquí y disfrutémosla juntos, expresó David, indicando el asiento libre en el sofá a su lado. Tomar esa decisión no me resultó complicado. Deseaba disfrutar de la noche con algo de calor humano, un toque de significado. Tomé asiento a su lado. Al iniciar la película, me resultaba difícil enfocarme en lo que sucedía en pantalla. En mi interior existía algo que me resultaba incomprensible. La presencia de David a mi lado, su postura mientras estaba sentado y el leve nerviosismo en su tono de voz. La situación se percibía completamente distinta. Durante el desarrollo de las escenas románticas de la película, me vi desviando la vista de la pantalla brevemente. Viendo a la pareja en la pantalla, acercándose cada vez más, reviví recuerdos que creía haber dejado atrás. Después, sin querer, moví la cabeza un poco y rocé el brazo de David. Salí velozmente. «Disculpa», murmuré, mientras apartaba la mirada con nerviosismo. No fue mi propósito. Después de un breve momento de silencio,
David asintió levemente y expresó: «Está correcto, no hay motivo de preocupación». Sin embargo, en ese instante la distancia entre nosotros pareció reducirse de alguna manera. La cinta continuaba proyectándose, pero todo parecía distinto. Ni en ese momento David ni yo lográbamos hallar una verdadera tranquilidad. A pesar de nuestra proximidad física, la sensación era que la soledad que habitaba en nuestro interior actuaba como una barrera entre nosotros. Esa noche quedaría grabada en su memoria como el inicio de algo mucho más complejo de lo que había previsto. Esa instancia marcó el inicio de una transformación inminente en todo. La noche había dado un giro inesperado. Mientras estaba en el sofá viendo una película de amor con David, no pude resistirme a sentir una fuerte atracción hacia él. A pesar de encontrarme en mi vestido de dormir, sentada junto a otro hombre tras haber estado sola por un largo periodo, percibía una creciente tensión que resultaba imposible de pasar por alto. La presencia de David no resultaba reconfortante, me llevaba a tomar conciencia de ciertas situaciones. Quizá debido a su larga soledad, la cercanía con otro hombre despertó emociones en mí. Resultaba confuso y extraño, siendo imposible para mí comprenderlo. Sin duda, tenía sentimientos por David. Esa noche todo empezó a despejarse por completo. Permanecí en tensión constante hasta que finalizó la película, momento en el que me puse de pie. Me dirigí a mi cuarto y me senté en la cama durante un tiempo. Requería reflexionar, pero no tenía ni la más mínima noción sobre qué tema. Descansar con tantas emociones revoloteando no resultó en una sensación de empezar de nuevo al apretar un botón. Estuve dando vueltas toda la noche. La escasez de descanso me llevó a la mañana. Al iniciar la jornada, opté por sentarme frente al piano con la ilusión de liberarme de la intranquilidad que me invadía. Durante casi 7 años, estuve sin compañía y al despertar cada día anhelaba experimentar cierta normalidad en mi vida. El piano era como un antiguo compañero, aquel que me brindaba tranquilidad y evocaba a Ricardo. Mientras mis dedos se movían ágilmente sobre el teclado, ansiaba que esta mañana también me brindara un poco de consuelo. En ese momento, percibí un ruido en el exterior. Frente a la ventana surgió una figura oscura. David caminaba por la ciudad en la mañana. Al principio pasó desapercibido para mí, pero al resonar la música en el ambiente, abrió la puerta principal y cruzó el umbral. Continué tocando sin percatarme de su presencia, hasta que de pronto lo divisé, inmóvil, contemplándome en silencio. Por un instante, mis dedos quedaron helados y la tensión en mi interior resurgió con una intensidad renovada. Sin embargo, David simplemente me dedicó una sonrisa como si todo estuviera en su sitio en el mundo. Expresó lo bonito que fue. Agradecido. Realmente, ha sido el mejor obsequio de cumpleaños que he obtenido hasta ahora. Experimenté una intensa emoción al ver a David entrar por un instante. La habitación parecía transformarse, como si hubiéramos ingresado a un lugar distinto. Después, pronunció unas palabras con una calma y autenticidad que jamás había percibido. La afirmación que acabo de hacer es verídica. Haber tenido la oportunidad de contemplarte, aunque solo fuera durante unos instantes, ha sido la experiencia más enriquecedora que he vivido en bastante tiempo. ¿Te has enterado de que en el día de hoy celebro mi 40º cumpleaños? Pronto me di cuenta de lo que esas palabras despertaron en mi interior. Aparté la vista, intentando mantener en equilibrio las emociones revueltas por la amabilidad de su elogio. En ese preciso instante, experimenté una sensación diferente a la soledad que me había acompañado durante tanto tiempo. Percibí que algo se estaba transformando. Tras la emoción vivida por la mañana, me vi aguardando la llegada de la noche. Al enterarme de que David cumplía 40 años, sentí la necesidad de realizar alguna acción, cualquier cosa, para que la jornada transcurriera de manera habitual pero significativa. Aunque se me ocurrió una idea, me volví hacia él. Preguntó si hoy era tu día de nacimiento. Entonces, está decidido. Vamos a festejar. ¿Qué te parece si disfrutamos de un poco de vino y cortamos un pastel esta noche?
Recibí una sonrisa inesperada de David. Expresó con un destello travieso en la mirada que, de aceptar la propuesta, la velada podría convertirse en algo entretenido. Después de detenerse por un momento, continuó con una sonrisa de burla en el rostro. Sin embargo, existe un engaño. Debes volver a interpretar una pieza en el piano para mí. No podrás escapar de esa situación. Entre risas, traté de deshacerme de algo de la ansiedad que se estaba acumulando en mi ser. Expresé mi aprobación con un «muy bien». Sin embargo, únicamente si descorchamos un excelente vino y realizamos un brindis apropiado. Incluso esa breve conversación tuvo un impacto más significativo en mí de lo que estaba dispuesto a reconocer. Las emociones se agitaban dentro de mí, sin embargo, decidí ignorarlas y convencerme de que solo buscaba que todo pareciera normal durante esa noche. Se trataba simplemente de una fiesta de cumpleaños modesta, una celebración sencilla, nada más. Sin embargo, las palabras de David fueron tan informales como impactantes, lo cual me dejó perplejo. Con la misma mirada inocente, me cuestionó sobre mi edad. ¿Cuál es tu edad? ¿45? Por un instante, me quedé inmóvil. Siempre había intentado mantenerme más juvenil de lo que indicaba mi edad, pero la sinceridad de ese elogio me sorprendió gratamente. Me resultó imposible contener una sonrisa. Respondí que no era del todo así, tratando de quitarle importancia, aunque me resultaba complicado disimular la leve emoción que sus palabras despertaron en mí. Experimentaba la sensación de ser atraída en dos direcciones opuestas, debatiéndome entre la amabilidad que me rodeaba y la tormenta de sentimientos que luchaba por controlar. Al caer la noche, David y yo ya habíamos descorchado nuestra botella de vino y nos habíamos acomodado para festejar. Durante nuestra conversación, nos aproximamos. La calidez que transmitía y su atención dedicada me hacían sentir cómodo. Entre nosotros existía una conexión especial, una atracción que se intensificaba con el transcurso del tiempo. En mi interior, una voz insistía en que afrontara la situación como si fuera una noche común y corriente. Sin embargo, en ese momento, David alzó su copa, me dedicó una sonrisa y formuló una pregunta de manera bromista, pero con esa mirada llena de vida. ¿Cuándo me deleitarás con una interpretación musical? Es evidente que no podrás escapar. Hubo un instante de incertidumbre, seguido de una respiración profunda antes de pronunciar: «De acuerdo, adelante con ello». Tomé asiento frente al piano, permitiendo que la música brotara una vez más, anhelando que apaciguara la tempestad que rugía en mi interior. No obstante, al recibir cada mensaje, percibía una transformación, como si me estuvieran acercando más a él. Aun cuando me sumergía en la música, hallaba consuelo en la manera en que la disfrutaba, en cómo la apreciaba, como si fuese lo primordial en mi vida. Lo que creí que sería una fiesta sencilla acabó siendo algo totalmente distinto. En ese instante experimentó una sensación de familiaridad que había estado ausente por mucho tiempo, algo auténtico. Mientras mis dedos recorrían las teclas, una sensación de confusión invadió mi mente al escuchar cada nota, despertando emociones desconocidas en mi interior. La voz de David apenas se escuchaba en mi cabeza, mientras experimentaba la sensación de que mi corazón y mi mente se alejaban poco a poco. Me sentía tan desorientada que no pude identificar el momento de detenerme. Mientras mis manos buscaban de forma automática una nueva melodía, David se materializó a mi lado de manera inesperada. Puso con delicadeza sus manos sobre las mías. Con tono suave y algo tembloroso, expresó: «Eres una mujer asombrosa. ¡Qué manera tan maravillosa de tocar el piano que tienes!». Las palabras que pronunció se quedaron grabadas en mi mente, creando una sensación de vacío desconcertante. El contacto de sus manos tibias sobre las mías lograba mantenerme estable aún en momentos de descontrol emocional. Con un tono apacible y tranquilizador, preguntó si se encontraba fatigada. «Tomemos asiento en el sofá por un momento, que tengo algo especial que mostrarte». Con delicadeza, David me condujo hacia el sofá. Aún no lograba comprender lo que estaba ocurriendo,
pero algo en ese instante parecía tener una profundidad increíble. Al sentarme, mis pensamientos seguían revoloteando. Después, David volvió al piano. Presencié cómo sus manos se deslizaban con gracia por el teclado y de pronto interpretó la canción que más disfruto. Al momento la identifiqué, era la melodía que había adorado por mucho tiempo, aquella que siempre lograba conmover algo en mi interior. Al tocar, mi corazón latía más rápido. Cada apunte evocaba memorias con las que no me sentía preparada para lidiar. Me senté en silencio, absorbiendo los sonidos que inundaban la habitación y despertaban emociones en mi interior. Pasado un tiempo, me resultó imposible permanecer sentada. La música que sonaba me hizo levantar como si me estuviera invitando. Avanzaba con paso pausado hacia él, intentando apaciguar la tormenta que se agitaba en mi corazón. Al acercarme a él, estando justo a su lado, me sentí indecisa sobre cómo actuar. Pregunté con voz temblorosa si realmente eras experto en esto, mientras intentaba disimular la aceleración de mis latidos. Estás interpretando la melodía que más me gusta. Las palabras que dije se quedaron en el aire, resonando en la habitación mientras mis sentimientos chocaban en mi interior. Interrogué en voz baja. David, ¿puedes decirme quién eres? Realmente me estás impactando. Es la primera vez que experimento este tipo de emociones. Me sentía abrumada en su totalidad, con una mezcla de confusión, emoción, miedo y felicidad al mismo tiempo. Nuestros ojos se cruzaron y estábamos a una distancia tan corta que podía percibir su respiración. Cuando lo miré a los ojos, experimenté la sensación de sumergirme en un universo distinto. De esta manera, el tiempo quedó congelado. Su mirada aceleraba los latidos de mi corazón y me envolvía en una sensación cálida. En aquel instante, parecía que éramos las únicas dos individuos en toda la Tierra. Todo cobraba sentido de una forma distinta. En ese instante, parecía que todo giraba en torno a nuestra presencia, como si solo existiéramos nosotros dos en el universo. De pronto, el resto desapareció y todo cobró un nuevo significado de forma totalmente distinta. Mis ojos se encontraron con los suyos y, por un instante, todo lo demás desapareció. Desaparecieron de golpe la confusión, el temor y los pensamientos agitados, quedando únicamente David y yo en ese momento. Las manos se posaban suavemente en mi cintura, ofreciendo un apoyo firme pero delicado, sin ejercer presión. Mis pensamientos se enredaban y no lograba distinguir si era el efecto del vino o las emociones que me invadían. No tenía certeza de que pudiera mantenerme de pie si David no me sostuviera. Su mirada penetrante me acercó más a él, generando una sensación de cercanía que me reconfortó. En ese instante, su calidez y la sensación de protección que me brindaba me otorgaron estabilidad en medio de la confusión. Me indicó con delicadeza que debía tomarme un descanso, llevándome hacia el sofá. Las palabras que pronunció tenían un efecto tranquilizador en mí, mientras que el contacto de sus manos en mi cintura me generaba una mezcla de consuelo y nerviosismo. Al sentarme, sus manos se quedaron en su lugar por un instante adicional y nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Me encontraba completamente desorientado, sin saber qué expresar ni qué emociones experimentar. El contacto cálido que tuvieron hizo que la noche se convirtiera en un momento inolvidable y poderoso, de una forma indescriptible. Aquella noche en el sofá se transformó en una de las veladas más emocionantes y memorables que he experimentado. La rapidez de los acontecimientos apenas me permitió asimilarlos antes de que amaneciera. Al despertar, me puse de pie y me dirigí hacia la sala. El aroma del café se colaba desde la cocina, interrumpiendo mi somnolencia. En la cocina, David se encontraba de pie sin camiseta, preparando café. Se podía ver su cuerpo, todavía caliente y vigoroso de la velada anterior. Y yo, pues, reflexionar sobre la noche pasada provocó esta extraña sensación que recorrió todo mi ser. En el suelo seguían dispersos mi bata y mi ropa íntima. El simple hecho de recordar todo eso me generó una mezcla de nerviosismo y emoción. Pensar en la noche solo logró aumentar mi confusión.
¿Cuál sería el desenlace de la situación en ese momento? ¿De qué manera podría comenzar a abordar esta situación? Sin embargo, era evidente que existía un vínculo entre nosotros que jamás había experimentado previamente. Anoche, en este instante, pareció ser el inicio de algo que tenía el potencial de transformar mi existencia de manera permanente. David volteó desde la cocina para dirigirme su mirada. La mirada tierna, la sonrisa acogedora. Entre nosotros, reinaba un silencio cargado de palabras no dichas. Mientras me encontraba allí, presenciando la escena, intenté comprender lo que ocurría, cuáles eran sus emociones. En medio de un completo desorden, me sentía perdido, sin saber cuál sería mi siguiente paso ni cómo seguir adelante. En ese instante, parecía estar desorientada, totalmente aprisionada, aunque percibía una transformación en marcha, consciente de que resultaba imposible frenarla. Mientras permanecía de pie como Sofía, experimentaba una combinación de excitación y desconcierto revoloteando en mi interior. Desde la noche anterior, no lograba comprender absolutamente nada. La rapidez con la que ocurrieron los eventos fue sorprendente. Observé mi ropa esparcida en el suelo y, al cerrar los ojos brevemente, moví la cabeza suavemente. La situación era tan confusa que no lograba comprender sus pensamientos ni sus emociones en ese momento. Deprisa me puse en pie y me encaminé hacia el cuarto de baño. Requería tomar una ducha para despejar mi mente y escapar del remolino de sentimientos que me abrumaba. Mi bata y mi ropa íntima permanecieron en su lugar exacto. El desorden no me molestaba, solo ansiaba sumergirme en la cálida corriente del agua y evadir el tumulto, aunque fuese por un instante. Al salir de la ducha un tiempo después, me cubrí con una toalla cuando, de pronto, la puerta se abrió. David se encontraba de pie en ese lugar. Permanecí inmóvil por un instante. Ninguno de los dos cambió de posición. Cuando nuestros ojos se cruzaron, se quedaron unidos en un intenso contacto visual que parecía detener el tiempo. Estaba indeciso sobre cuál camino tomar. Mis ojos reflejaban claramente la mezcla de emociones y desorientación que experimentaba en ese momento. A pesar de sentirme desprotegida y frágil, las palabras fluían sin control de mi boca. Expresé con cierto temblor en mi voz que no comprendía la situación en absoluto. Nuestra actividad actual. A pesar de ser consciente de la situación negativa, parece como si estuviera en un sueño. David se acercó un poco más a donde yo estaba. Había una gran cantidad de sentimientos encontrados reflejados en sus ojos. Ambos desconocían lo que sucedería. En ese instante, tenía la intención de expresar algo, pero las palabras se resistían a salir. Con un ligero temblor en su voz, David anunció que el café estaba preparado. Al posar la mirada en él, pude apreciar lo caótico pero a la vez sorprendentemente bello que resultaba todo. El futuro no cruzó por mi mente. Me dediqué a disfrutar el instante. Mientras tomaba asiento con mi taza de café, la incertidumbre en mi corazón continuaba revoloteando. Mientras estaba junto a David, nuestros ojos se cruzaron, evocando los momentos compartidos entre ambos. La rapidez de los acontecimientos dificultaba mi capacidad para mantenerme al día. ¿Cuál era nuestra acción previa? ¿Cuál era la emoción que experimentábamos? Deseaba expresar algo que diera coherencia a la situación, sin embargo, me resultaba imposible hallar las palabras adecuadas. David, con la voz llena de tensión, llamó a Sofía. Nuestro actuar fue completamente incorrecto. Entiendo la situación. ¿Cómo es posible que permitiéramos que esto sucediera? Mostraba remordimiento en su mirada, pero también se percibía un atisbo de entendimiento. Al igual que yo, era consciente de que la situación se había descontrolado. Sería conveniente reflexionar sobre lo sucedido, ¿verdad? Fue un error que no tendríamos que haber cometido. Se produjo un momento de silencio. Después de un período de confusión mental, logré hallar la manera de expresarme con claridad. Aunque ocurrió de manera acelerada, no fue apropiado. Permitimos que las situaciones se enredaran en exceso y al reflexionar ahora, todo esto parece carecer de lógica.
Expresé que fue un equívoco que afectó a ambos. En mi corazón pesaba una carga, aunque sentí cierto consuelo al reconocer que los dos habíamos cruzado un límite. Un instante de silencio se apoderó de David mientras dirigía su mirada hacia el suelo. Después, su mirada se posó en mí. Con voz decidida pero calmada, expresó: «Hagamos como si esto nunca hubiera ocurrido, Sofía. Considero que para beneficio mutuo, es necesario que dejemos esto en el pasado». ¿Qué beneficio se obtendría al extender esta situación, sobre todo cuando las circunstancias ya son caóticas? Requerimos de cierta distancia entre nosotros. Al escuchar esas palabras, algo en mi interior vibró en sintonía. Estaba en lo correcto. Seguir adelante con esta situación solo causaría daño a ambos. Afirmando con la cabeza, tomé aire con calma y respondí: «Así es. Quizás sea la mejor opción. Quizás sea conveniente partir como una posible resolución. Tal vez sea la alternativa más beneficiosa para los dos». David asintió con determinación en su rostro. Expresó la necesidad de llevar a cabo esa tarea. Es la decisión adecuada para ambos. Permanecimos en silencio por un breve instante, observándonos mutuamente. En ese instante, los dos comprendimos la relevancia de la determinación que debíamos tomar. Reconocer que nuestras acciones pasadas, esos momentos de sombra, simplemente fueron un equívoco. Aceptar esa realidad podría ser el inicio para solucionar las situaciones y, en vez de enredarnos mutuamente, distanciarnos parecía ser la única alternativa para progresar. Ojalá les haya gustado la narración que compartí. El viaje ha sido realmente emocionante y me ha llenado de alegría poder disfrutarlo en su compañía. Para seguir disfrutando de relatos similares, les recomendamos suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de la publicación de futuros episodios. Además, para mí, los likes y los comentarios son de suma importancia. Me siento muy inspirada al escuchar lo que piensas y sientes. El respaldo que recibo es fundamental para potenciar mi creatividad. Agradezco enormemente a todos y espero encontrarnos en la siguiente narración.